Entonces, bueno, el tema de sobre Mina Morales, gastroenterólogo endoscopista de Revaliati, me dedico más a la parte de resección endoscópica y disección endoscópica submucosa, que son métodos para manejar cáncer gástrico temprano y cáncer de colon. Este artículo de la American College of Gastroenterology es un buen artículo para poder evaluar anomalías de perfil hepático asociadas, así que a partir de ello puedes intentar entender conceptos de hepatitis aguda, conceptos de hepatía aguda asociada con patrón colestásico, patrón mixto, patrón hepatocelular. Y lo que le quería comentar, como ya les había dicho, que la hepatitis aguda es un concepto de daño en el parénquima hepático. Se denomina aguda cuando es menos de 6 meses y se denomina crónica cuando es más de 6 meses. Y que el concepto que debes diferenciar de hepatitis aguda es injuria hepática versus falla hepática. Falla hepática aguda, o ALF por las siglas en inglés, se diferencia llanamente de la injuria hepática asociada, perdón, de la injuria hepática asociada, porque la injuria hepática va a tener alteración de lo que viene a ser el perfil de coagulación, sobre todo. Daño hepático con alteración de todas estas y el perfil de coagulación. Y falla hepática tiene injuria hepática más trastorno del sensorio. Cuando tú evalúas a un paciente, porque nos mandan interconsulta, como les comentaba en emergencia, nos dicen, oye doctor, ¿sabes qué? Paciente con falla hepática aguda solicitamos evaluación pretrasplante. Yo soy de parte endoscópica, pero atiendo en emergencia. Entonces, en emergencia a veces llegan pacientes con trastornos, digamos, con este tipo de trastornos. Y me dicen, y yo lo evalúo y lo veo bien, despierto. Yo digo, pero si está despierto. No, doctor, pero el INR se está prolongando y las transaminasas están en 1000, 2000, 3000. Ok, perfecto, está en injuria, pero no está en falla hepática. Llévalo a una unidad de cuidados intermedios y dale el tratamiento que tú quieras, de soporte, etcétera, de la causa subyacente y lo observamos. Y bueno, hazle interconsulta servicio de hígado y que lo vean los hepatólogos que se encargan del trasplante, nada más. Pero es importante entender esos otros conceptos y que de las múltiples etiologías, que las etiologías son varias y que vamos a tocar algunas de ellas, ya, las principales, nada más. Estas son las funciones del hígado y vamos a hablar ahora que en general la hepatitis o la inflamación hepática puede traducirse por una alteración del perfil hepático, ya sea hipertransaminasemia asociada, o ya sea perfil hepático con patrón colestásico asociado, o ya sea patrón mixto. Y la ictericia puede ser muchas veces de origen colestásico, pero también de origen intracelular o hepatocelular. Hay ictericias donde se afecta el colangiocito dentro de las vías biliares intrahepáticas y se puede denominar que estamos hablando de una ictericia con patrón hepatocelular, un tipo de hepatitis asociada. Entonces, aquí yo les pongo este esquema. Cuadro clínico, mira, es inespecífico, dependiendo de la causa subyacente. Pero generalmente es malestar general, astenia, dolor, puede haber ictericia en algunos casos de hepatitis aguda, algunas son anictéricas, dolor abdominal, malestar general, fatiga, completamente inespecífico. Y que el diagnóstico va a depender del cuadro clínico de tu paciente, de la causa subyacente y los laboratoriales. Vas a ver transaminasas por encima de 5 veces el valor normal. Puedes ver alteración del perfil hepático alterado de este tipo de patrón colestásico y puedes tener alteración del INR. Cuando hay alteración del INR, recuerda, el INR mide la función hepática. Al medir la función hepática en la prolongación del INR asociada, se puede traducir como injuria hepática. Y esto es un algoritmo bastante bonito que generalmente cuando están por encima 5 veces el valor normal estamos hablando de hepatitis asociada. Y hepatitis aguda es menos de 6 meses. Entonces imagínate que llega el paciente de emergencia y tienes con transaminasas en 500 y en 800 y en 1000 o 1500. Entonces hablamos con el paciente, lo examinamos, está ictérico, no está ictérico. Le preguntamos, oye, ¿has consumido paracetamol? ¿Consumes algún otro tipo de droga? ¿Has tenido sustancia de hierbas asociadas? ¿Consumes amoxicilina clavulámico, otro fármaco? Y vemos que no esté desorientado. Si está desorientado, ojo, ojo, ten cuidado. Le pides toda la analítica asociada y le pides lo más frecuente, C de hepatitis B, C de hepatitis BC, C de hepatitis A, C de hepatitis E, también asociado. Le pides algunos marcadores de algunas enfermedades tipo TORCH que pueden producir o simular tipo de hepatopatía aguda asociada. Le pides para enfermedad de Wilson, para hemocromatosis, enfermedades tipo hepatitis autoinmune, ecografía abdominal para descartar que no tenga otro componente colestásico y una causa justificable de base. Si está en falla renal, llévalo a un lugar donde puedan trasplantarlo. Realmente podría ser una opción. Y si el diagnóstico es negativo y no tiene esta falla renal, considera tomar una biopsia. Esto es lo mismo, solo que los valores severos y masivos se ven sobre todo en pacientes con consumo de fármacos en la cabeza paracetamol. La intoxicación por paracetamol o el DILI por paracetamol está asociado con hipertransaminasemia masiva
Y en estos casos, cuando es demasiado severo y tienes sospecha de que puede haber tomado acetaminofén, sospecha, dale N-acetilcisteína como el antídoto de solución. Y el manejo es lo mismo. Esta gráfica es lo mismo que les resumo en castellano como para que lo puedan tener en cuenta, qué es lo que deberías hacer. Recuerda bien que si todo sale negativo, tienes que estudiarlo, tómale biopsia y vemos las causas subyacentes. Puede ser hepatitis autoinmune, pero puede que el marcador no te dé negativo, pero puede que el criterio clínico y la biopsia te ayuden, porque también hay criterios diagnósticos para HAI o hepatitis autoinmune, así como para otras enfermedades que no solo la autoinmunidad siempre te va a dar positivo. Y bueno, vamos a las causas específicas. A la cabeza de las causas específicas, hepatitis A, B, C, D y E dentro de las víricas. La A, la E generalmente te producen hepatitis aguda, la B, la C y bueno, la D que se sobrepone con la B, te pueden dar hepatopatías agudas, pero sobre todo hepatopatías crónicas asociadas. Entonces, comencemos con la primera. La hepatitis A es una hepatitis de tipo, y es lo que generalmente creo que deberías saberlo, porque es lo que te pueden preguntar en algún momento de tu vida. Recuerda bien, hepatitis A, el, el virus asociado es un ARN-virus, es un picorna viridae, se transmite orofecal, su periodo de incubación es 28 días en promedio, 14 a 28 días, clínica inespecífica, ictericia en adultos, pero en niños suelen ser anictéricos, pero en adultos de edad ictericia. En clínica en específico, malestar general, fiebre, otros síntomas asociados. ¿Ya? ¿Y el diagnóstico cómo haces? IgM, virus de la hepatitis A. Y esto viene frecuentemente. En realidad, Revaliati no debería manejar estos pacientes porque, excepto que estén en injuria, esto se debería manejar en cualquier otro sitio. Y generalmente no suelen venir. Pero alguna vez hemos pedido y han salido positivos. Pero obviamente no es necesario, o sea, esta patología, excepto que tenga injuria, no debería tener una monitorización en un hospital de cuarto nivel. ¿Ya? Entonces, diagnóstico, IgM, virus de la hepatitis A positivo. Recuerda bien periodo de incubación o pródromos a síntomas asociados y generalmente puede haber ictericia. Sí. Recuerda bien que la hepatitis A tiene remoción espontánea en más del 90% y el manejo es sintomática, pero hay algunas formas raras de hepatitis A, como colestasis prolongada o hepatitis recurrente, que se produce un fenómeno inflamatorio asociado porque el virus de la hepatitis A se comporta como un fenómeno autoinmune, como si tuvieras inmunocomplejos similares que se asocian a la hepatitis A o al virus de la hepatitis A, y este virus de la hepatitis A se comporta como una autoinmunidad y va generando inflamación persistente, que puede durar de 2 a 3 meses. No se sabe la causa, pero está descrito en la literatura. Ahora, hepatitis fulminante o ALF o falla hepática aguda en 1% de pacientes con hepatitis A se produce hepatitis aguda. ¿Cuál es el criterio para decir que la hepatitis A está en falla hepática aguda del paciente? No, pues te estoy diciendo que es el trastorno sensorio. Tú puedes tener 10.000 o 5.000 o 3.000 de transaminasas y el paciente está despierto. Pero si ya tienes eso, tienes prolongación del INR y tienes trastorno del sensorio, ese es el que delimita a falla hepática aguda. ¿Entiendes? Lo primero que tienes que recordar de hepatitis B, y eso no lo he agregado aquí, pero lo recuerden, es virus, ADN virus. ¿Ya? Entonces, no sé si aquí se puede escribir nuevamente. Quiero ver cómo para escribirles mientras voy hablando. Pero recuerda que la hepatitis B, sí. Entonces, es un tipo ADN virus. ADN virus de tipo hepatnaviridae y que se caracteriza por tener un ADN de doble enlace covalente. ADN-CC, doble enlace covalente. Y esto, bueno, esto me lo preguntaron a mí como asistente para hacer el examen de Revaliati. Eso para volver a Revaliati y poder estar trabajando, me preguntaron eso, esa pregunta. ¿Cuál es la característica que mantiene el hepatitis B de manera persistente en el hepatocito? El ADN de doble enlace covalente. El ADN de doble enlace covalente perpetúa a la hepatitis B, de tal manera que siempre se va a enlazar al ADN del hepatocito y va a vivir siempre. Ese es el concepto que tienes que saber. Cuando la hepatitis B está curada, o sea, y está curada, perfecto. O sea, tienes una seroconversión del antígeno de superficie al anticuerpo del antígeno de superficie. Pero siempre va a existir la infección oculta, no la infección oculta, que el hepatocito persista con el ADN de doble enlace covalente. De tal manera que pueden haber infecciones
ocultas por el virus de la hepatitis B y que se puede manifestar luego en pacientes inmunosuprimidos y otra vez vuelve a aparecer el virus de la hepatitis B y vuelve a ser la manifestación laboratorial y clínica asociada. ¿Y cuál es lo que, no sé, cuál es lo que predice que el virus de la hepatitis B se perpetúe en el hepatocito, el ADN de doble enlace covalente? Recordando que la hepatitis B es una hepatnaviridae y que la clínica es asintomática. Pueden producir ictericia en un 30-50%, pero muchas veces solo produce fatiga y malestar general. Y que muchas veces la hepatitis B puede producir enfermedades de tipo, sobre todo ya, más que nada en otros casos, puede producir este tipo de enfermedades. Puede producir enfermedades inespecíficas asociadas, como artritis, síntomas intestinales, puede asociarse a enfermedades inmunocomplejos y a otra a poliarteritis nodosa y otra patología asociada. Igual el virus de la hepatitis C, que se asocia a crioglobulinemia, a otras enfermedades de base, por manifestaciones extraintestinales. Entonces, como les mencionaba, hepatnaviridae, en transmisión, ya saben, sanguínea, sexual o perinatal, periodo de incubación suelen ser de 2 a 3 meses, incluso más, y la clínica es completamente inespecífica asociada, ¿ya? Recuerda que nosotros, cuando intentamos diagnosticar la infección del virus de hepatitis B, la vamos a ver por hipertransaminasemia asociada y la presentación del antígeno de superficie. El antígeno de superficie es el primero que aparece, ¿ya? Es el primero que se aparece y luego posteriormente va a aparecer el anticuerpo IgM contra el anticore, ¿ya? Y tú me preguntas, doctor, ¿y por qué no se manifiesta el antígeno core? Porque el antígeno core se encuentra dentro del hepatocito, no se libera en la sangre. El antígeno core se encuentra dentro del hepatocito y no se libera en sangre. Únicamente vas a ver del antígeno core su anticuerpo, ya sea IgM o IgG a través de la anticuerpo total. ¿Ya? Cuando una hepatitis B se recupera, es que el objetivo principal es que el antígeno de superficie disminuya y se convierta en un anticuerpo antígeno de superficie. Y ustedes me preguntan, ¿y qué es el antígeno E, doctor? El antígeno E mide replicación, mide actividad. Se denomina que el paciente está entrando en fase de curación cuando aparece el anticore, el anticuerpo contra el antígeno E, el anticuerpo contra el antígeno de superficie, y esto posteriormente el IgM, y debería ir desapareciendo o mantenerse en IgG. Pero ese paciente va a ser, digamos, curado. Eso lo vamos a ver. Decimos cuando es curación, seroconversión del antígeno de super E, o el antígeno de replicación, a anticuerpo, igual la seroconversión del antígeno de superficie al anticuerpo con antígeno, contra el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Ojo, esto es básico. Ya. Si tienen dudas de esto, lo hablamos aquí. No hay problema. Esta es la característica de infección aguda. Recuerda, antígeno de superficie positivo, anticuerpo, contra IgM positivo, contra anticore y presencia de antígeno E, que indica replicación. Ujú. Más o menos lo que estamos hablando. Esto es todo lo que hemos estado hablando. Todo lo que estamos hablando asociado. Recuerda bien que siempre existe un periodo de ventana donde, y es bonito porque el antígeno de superficie se va a negativizar y todavía no aparece el antígeno, el anticuerpo contra el antígeno de superficie y solo el anticore se mantiene positivo. El anticuerpo anticore se mantiene positivo. Se llama periodo de ventana o ventana fuera. Y la infección crónica, que generalmente puede dar infecciones de tipo inmunocomplejos, pero que no es nuestro tema del día de hoy, ¿ya? Y no lo vamos a hablar porque es diferente a la hepatitis crónica, que puede ser mutante precore, que puede haber, o puede ser sin mutación precore o con mutante precore, que puede haber portadores inactivos de hepatitis y que puede llevar a su resolución asociada. Esta es la historia natural. Lo único que les quiero mencionar es que es diferente contagiarte de la hepatitis B en la etapa de niño a diferencia de la etapa de adulto. Cuando uno se contagia en la etapa de niño, ¿no? Ellos hacen un fenómeno de inmunotolerancia. Quiere decir que toleran el virus. Esto sobre todo cuando es la transmisión perinatal. Y tienen esto de acá. Y al tolerarlo, un niño, por ejemplo, tal vez a los 10 años, 5 años, va a ser el fenómeno de inmunoclearance,
que va a querer transducirse por daño hepático asociado y luego puede llegar a portador inactivo y luego otra reactivación. Mientras que los pacientes que se contagian, como algunos de ustedes de 20, 25 años, que se pincha y se contagia, o por sexualmente se contagia por hepatitis, a partir de la tercera década, va de frente no pasar por este fenómeno de inmunotolerancia. No lo vas a tolerar de una vez, vas a intentar eliminarlo, vas a hacer un inmunoclearance, vas a intentar eliminar el hepatocito y cómo se traduce a través de daño hepático con hipertensión. Y lo único que quiero que recuerden de esto es que la fase de inmunotolerancia solo se presenta en la infección en la niñez. En la infección adulta no. Y esto es lo que les decía. Recuerda bien, hepatitis aguda de tipo B tiene antígeno de superficie positivo, anticuerpo IgM positivo, el antígeno E positivo y bueno, obviamente hipertransaminemia y la carga viral ADN, el virus de hepatitis B positivo. No es mi objetivo hablar de todas estas, pero me lo pueden preguntar al final de la clase. Listo. Hepatitis C, virus ARN de tipo Flaviviridae. Esto te podría preguntar. Esto también te pueden preguntar. Que tiene proteínas estructurales y no estructurales. Y al tener todo este tipo de proteínas es lo que le dan sus características. Pero actualmente el virus de la hepatitis C, a diferencia del otro, al ser un ARN y al tener estas características, tienes posibilidad de hacer una terapia pangenotípica para tratar a todos estos tipos de proteínas estructurales asociadas. Y es lo que van a ver a continuación. Epidemiología. La causa más frecuente, transmisión endovenosa, ya sea por drogas o por otra causa. Pero he encontrado, y sobre todo los pacientes que he encontrado y que he visto con hepatitis C, que lo he visto en la clínica, los dos se habían tatuado. Uno era inglés y el otro era americano, y no entendía la causa o el motivo asociado porque se lo habían hecho en lugares de muy buena reputación. Sin embargo, es por eso que a veces yo digo, oye, vale la pena tatuarse o no, a pesar de que usan todo, o sea, no encuentro otro factor de riesgo, pero tienen hepatitis C. Podría ser sexual, sí, podría estar sesgado a mi visualización, sí, pero no me lo niegan eso, obviamente niegan esto, niegan transfusiones, son gente joven de 30 a 35 años. Lo bueno es que lo malo de la hepatitis C es que no da síntomas y se puede traducir como una leve hipertransaminemia y te va a dar síntomas cuando llegues a la cirrosis. Pero lo bueno es que existe tratamiento y se puede curar. El 20 a 30% de las infecciones por el virus de la hepatitis C se curan. 20 a 30. A diferencia de la hepatitis B, que el 90% quedan en aguda y se curan el paciente, entre comillas, curado. Ojo, el virus de la hepatitis B se cura entre comillas. ¿Por qué? Porque les he explicado que el virus de la hepatitis B se mantiene dentro del hepatocito y puede volver a reactivarse. Y por eso, si alguna vez han rotado por pacientes oncológicos, siempre le piden el antígeno de superficie o pide ese de hepatitis B, porque ese paciente oncológico por inmunodeficiencia puede reactivar un hepatitis B oculto que tal vez en los exámenes sería negativo. Sin embargo, el 70-80% de las infecciones por el virus de la hepatitis C va a infección crónicas, asintomáticas. Y estas infecciones crónicas en pacientes asintomáticos te puede llevar a cirrosis en un gran porcentaje. Ojo, a tener en cuenta. Y que la presentación clínica, asintomática, que la sintomatología típica, fatiga a la cabeza y enfermedades asociadas por inmunocomplejos, crioglobulinemia como uno de los factores asociados, y esto lo preguntan en todos los lados, pero para que lo tengan en cuenta. Todas las enfermedades, manifestaciones intestinales asociadas con hepatitis C, todas estas, crioglobulinemia, a la cabeza, líquen plano, tiroiditis autoinmune, pero la más preocupada suele ser esta crioglobulinemia. Y el diagnóstico, virus ARN se encuentra elevado y es con la presencia del anticuerpo. El anticuerpo contra la hepatitis C positivo. Ese es el diagnóstico, con hipertransaminemia. Recuerda que la confirmación de la etapa aguda es la seroconversión de la presencia del RN del virus hepatitis C con los anticuerpos. Eso te traduce la etapa aguda por lo general. Mientras que en la infección crónica vas a tener esto de acá, pero los niveles de hipertransaminemia son menores y vas a tener también anticuerpos asociados. En el periodo de la infección aguda puede que solo tengas el ARN y tengas que pedir este marcador en tu diagnóstico laboratorial y este posiblemente sea negativo. Pero cuando le pides esto y sale negativo esto y luego
le vuelves a pedir esto y ya sale positivo esto, ok, esta seroconversión a anticuerpos antivirus de la hepatitis C te confirma que, ok, estás en la etapa aguda. ¿Por qué? Porque le pediste el ARN del virus de hepatitis C, pero este anticuerpo salió negativo, ok, está en la etapa aguda. Mientras que si yo voy a la crónica solo va a tener esto sobre todo. Al toque ya va a tener esto positivo y las transaminasas no están súper elevadas, como en esta etapa. En la crónica son 100, 150 como valores de transaminasas. Ojo, hepatitis C, de la familia Epiviridae, que es un ARN virus. Transmisión, orofecal. Periodo de incubación, 4 a 6 semanas en promedio. Clínica, inespecífica. Cuidado en gestantes. Eso siempre me pregunto. Hepatitis C puede producir falla hepática aguda en mujeres gestantes. Diagnóstico muy sencillo. IgM positivo. Cuando es IgG antivirus de la hepatitis C, está curado. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a hablar de DILI. DILI o hepatotoxicidad por drogas, o también llamado Drug-Induced Liver Injury, por sus siglas en inglés, es lo que ustedes llaman como hepatotoxicidad por droga. Pero para nosotros, cuando les hable de este tema, es DILI. El concepto de DILI es que la droga te produce una injuria hepática asociada. Y puede ir hasta tres patrones, como toda injuria hepática. Hepatocelular, colestásica o mixta. Y que hay dos tipos de DILI, nada más para que tengas que tener en cuenta. La dosis dependiente, como el paracetamol, que te metes 7 a 10 veces más y te va a dar intoxicación por paracetamol, y la idiosincrática, que está asociada con la mayoría de drogas y que no es dosis dependiente. Tiene más que ver con un mecanismo autoinmune denominada teoría del aptero. Interesante. Veamos el mecanismo de acción. Pero antes, vean bien algunas drogas que producen DILI. A la cabeza, bastante usado, amoxiclavulámico, hepatitis de patrón colestásico, hepatitis aguda viral light, isoniazida, a tener en cuenta, nitrofurantoína, hepatitis autoinmune light, hígado graso agudo posible. Pero mira, esto que usamos frecuentemente para pagas, a veces usan, puede producir hepatitis colestásica. Entonces, imagínate que tienes una infección respiratoria de origen viral y le dan antibiótico de manera innecesaria, te incrementas el riesgo de que tenga un virus. Y esta es la primera parte. Primero hablemos de la DILI intrínseco o dosis dependiente. Es muy interesante porque todo esto surge a partir de este concepto, de cómo funciona el metabolito del paracetamol o acetaminofén o como quieran llamarlo. El acetaminofén se libera por la excreción en forma de metabolitos estables en un 90%. Pero en un 10% va a ir por el hígado y se va a degradar y puede producir daño hepático. En un 10% hacen lo que viene a ser el metabolismo, este metabolismo social, la reacción de fase número 1. Mientras que el 90% del acetaminofén hacen la fase 2 y son liberados por metabolitos estables y eliminados en este nivel. Pero ¿qué pasa si yo te doy incremento el acetaminofén? Pues pasa esto. No tengo reacción de fase 2, tengo incremento de la fase 1, incremento este tipo de enzima asociada, el NAPQI, y el NAPQI se traduce en daño del hepatocito. El NAPQI es N-acetilbenzoquinona imina y su antibiótico, y su, perdón, antídoto de esta de acá es N-acetilcisteína. Por eso, el antídoto de elección de paracetamol es N-acetilcisteína porque actúa a nivel de NAPQI. Entonces, eso es lo que quería explicarles. Y hay otro mecanismo que dicen, pero no toda la hepatotoxicidad por acetaminofén es por dosis dependiente. También tiene un componente de autoinmunidad o de no dosis dependiente, pero eso más de subespecialidad, que también habla del concepto de NAPQI puede dañar a nivel del hepatocito a través de otro mecanismo. Pero no lo vamos a tocar. El concepto más sencillo es aprender que la hepatotoxicidad por drogas, por acetaminofén, está asociada por este concepto. Dosis dependiente, generalmente 7 a 10 veces más el consumo de paracetamol. Dosis, no. Imagínate meterte 15 tabletas de paracetamol de 500 miligramos. DILI idiosincrático. Este es el otro tipo de DILI. El DILI asociado con no dosis dependiente. Te doy el fármaco y produces DILI. Y en esta, sobre todo, se denomina como la especie del apteno, que es lo que más o menos quiero explicar, que en verdad se comporta como un xenobiótico, produciendo un metabolito alterado
y produciendo este tipo de sintomatología. Estos son otros daños, pero me interesa más que nada este concepto. En la hipótesis del acteno te hablan del concepto en el cual la droga se une a una proteína, se comporta como un acteno, que lo que hace es desencadenar una respuesta inflamatoria exagerada. Generalmente, las células o las células presentadoras de antígeno tienen un complejo molecular de histomembrana asociada que es resistente a la formación de este complejo, al DILI, y no generan una inflamación a nivel de la célula T. El problema de la hipótesis del acteno es, imagina que tienes esto y que de la hipótesis del acteno, esta droga sí genera en una célula presentadora de antígeno que tiene una variabilidad del complejo de molecular de histocompatibilidad tipo 2 que es susceptible a esto. Imagínate que tú eres este paciente y no pasa nada, pero tú eres este paciente que tiene esto de acá. Lo que tú vas a hacer es desencadenar una respuesta inmune exagerada y esto se comporta como, como un autoanticuerpo, un anticuerpo, como si tuvieras algo exógeno que te está haciendo daño y activa tu sistema inmune y produce daño del hepatocito. Esa es la hipótesis del acteno, que es la que me gustaría que más se aprenda. ¿Ya? Ojo, algunos pueden ir a tolerancia, pero otros llegan al daño del hepatocito. Y siempre hay una danger signal. El danger signal, que más o menos se viene a hacer, este es el mismo concepto. La droga, el metabolito reactivo de la droga se une por enlace covalente, se forma el concepto de acteno. Este concepto de acteno genera, digamos, muerte celular asociada, pero muchas veces, y esto es lo que quiero que entiendan, es que cuando este concepto de acteno se mete dentro de la célula presentadora de antígenos, ¿por qué este individuo tiene una alteración a nivel del complejo molecular de esta compatibilidad? Porque probablemente mientras tomabas tú esta droga, estabas con un fenómeno inflamatorio asociado, o estabas infectado por otro virus asociado, o por una infección bacteriana asociada de otra causa, y lo único que yo genero es tener, hacer el fenómeno de danger signal o la señal de daño y coestimulo a mi antígeno, a mi célula presentadora de antígeno, y al final lo que hago es alterar el complejo molecular de histocompatibilidad, y así esto que no se iba a alterar, se altera y se forma una reacción inmunitaria exagerada, como una hepatotoxicidad alérgica. Entonces, de manera a grosso modo, lo que podríamos interpretar es que imagínate que tu paciente tiene una infección de tipo viral inespecífica y le das amoxiclavulámico porque piensas que tiene infección bacteriana sin sustento médico, y este amoxicilo clavulámico va a ser un fenómeno de aptenización y al mismo tiempo tienes una infección que per se puede comportarse como un coestimulador y lo único que al final es tengo un daño por aquí y tengo un daño por acá, y este complejo molecular de histocompatibilidad que iba a tolerar esto de acá, ya no lo tolera por este fenómeno coestimulador asociado. Se altera el complejo molecular de histocompatibilidad y activa a mi sistema inmune. Las células T tipo helper o las citotóxicas asociadas, primero la tipo CD4, luego activa CD8, hepatotoxicidad alérgica. Y este es el concepto de DILIA. Súper, muy bonito el concepto en base a la guía europea que te menciona esto. Muy interesante. Hay otro concepto ya, pero es un concepto un poco más complicado y no los tocaría. No creo que es importante. En el diagnóstico de DILI, solo quiero comentarles que nosotros sí valoramos el R. El R, primero lo que hace es, oye, habla con el paciente. Hipertransaminemia asociada, descarta otras causas, ¿no? Descausa, no sé, que tenga hepatitis por B, A, E, otras causas. Y siempre pregunta, oye, ¿consumes algún tipo de droga? ¿Has consumido fármacos recientemente? Amoxicilina clavulámico por 2 semanas. ¿O has estado comiendo incluso también bebidas tipo herbales, té verde u otros componentes? Y lo que tienes que hacer es calcular el valor R. El valor de R se traduce en esta diferenciación del LTL sobre el LT sobre la fosfatasa alcalina y te arroja un valor. Este valor lo que nos traduce es lo siguiente. Si el valor R es mayor de 5 es que tu daño es hepatocelular. Si el valor R es de 2 a 5 es que tu daño es mixto. Y si tu valor R es por debajo de 2 es que patrón colestático. Y ahí cambia la cosa. Si es hepatocelular, debes hacer esto de acá. Buscar otras causas de tu inmunidad, de patología seriada, biopsia asociada.
Si es mixto, lo mismo que el anterior. Pero si es colestásico, a la cabeza siempre, ecoabdominal. Y si la ecoabdominal es negativa, pide colangiorresonancia. Entonces, esto es ahora hepatitis alcohólica. El alcohol puede traducirse, y esto es bonito también. Solo en una gráfica les demuestro esto. El alcohol puede producir daño hepático, puede producir hepatitis crónica, puede llegar a la cirrosis, pero también puede producir episodios de hepatitis aguda alcohólica. Y la acute hepatitis o la alcoholic hepatitis aguda es generalmente se traduce como ictericia de vicio reciente con hipertransaminasemia y un consumo excesivo de alcohol reciente. Generalmente el paciente te dice, me he estado emborrachando estas últimas 3 o 4 semanas todos los días con aguardiente. Y esto de acá, la verdad es que lo he visto desde el compañero, un PDR de gastro mío, que analizamos un paciente, y lo recuerdo muy bien, que luego a partir de eso, ya a partir de ese paciente puede entender cómo se comporta la hepatitis alcohólica, porque nunca lo había visto. Y generalmente yo veo un paciente joven, o no tan joven, o de 60 años, y que lo que vas a ver está amarillo. Y la gente piensa un montón de enfermedades, o sea, piensa que tiene hepatitis B, hepatitis C, otras cosas, pero nunca le pregunta lo más básico. ¿Tomas alcohol? Y te dice, sí, tomo alcohol. Ok, OH positivo. ¿Has tomado mucho? He tomado mucho. ¿Cómo te sientes? Me he puesto amarillo, tengo edema en miembros inferiores, ¿ya? Me siento cansado, me siento fatigado. Le pides ecografía abdominal, eco abdominal, coledoco normal. Ok, coledoco eco abdominal normal, eso se traduce en que está todo probablemente un origen hepatocelular, la ictericia. Y probablemente estemos ante una hepatitis alcohólica, aguda alcohólica. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Primero, ictericia de reciente inicio, historia de consumo de alcohol. Ojo, evalúa bien a tu paciente. Y lo primero que tienes que ver es severidad. Y esto ya es de especialidad, pero es bonito que lo entiendan. La severidad de la hepatitis alcohólica es muy importante delimitarla porque me delimita si es hepatitis alcohólica no severa o severa. Si es severa, la hepatitis alcohólica se beneficia de uso de corticoides. Y la severidad se mide con un índice que se llama score de Madrid o Madrid score, como aquí ven. Madrid, el factor discriminante de la función discriminante de Madrid. El score de Madrid, y eso lo digo con mis residentes, te pregunto, oye, ¿cuánto está su Madrid? Madrid 100, 130 me dice. Ok, este paciente es hepatitis alcohólica severa, que tiene que hacerse corticoides. ¿Por cuánto tiempo? Generalmente 4 semanas, para desinflamar el sistema, digamos, el daño hepático que tiene. Y esto ya es de especialidad, pero es muy interesante. Y le digo al octavo día, ¿y cómo está el score de Lille? Y el residente me dice, ¿y qué es el score de Lille? Esto, pues, si hay respuesta al tratamiento. Se saca el score de Lille y dices, ok, es un sistema, lo pueden buscar en MD Calculate, pero si está por encima de 0,45, ok, no hay una buena respuesta a tu tratamiento y tienes que pensar en que tiene que ir a trasplante hepático. Pero si tu score de Lille sale menos de 0,45 a la semana, ok, sigue con la prednisona, los corticoides, con la prednisolona, 40 miligramos al día por 28 días. Si tú tienes una hepatitis alcohólica no severa, con un índice de madre menor de 32, también usamos a veces el score de Glasgow, pero este score de Glasgow no lo usamos más que este de acá, pero también lo puedes usar. No necesita ninguna terapia, más que obviamente tratar la dependencia de alcohol y sabes que te puede hacer un fenómeno de abstinencia y sabes que te pueden hacer delirios tremendos estos pacientes. Y manejo de soporte, manejo de soporte. Ojo, el trasplante hepático está indicado actualmente solo cuando el paciente ha dejado 6 meses de alcohol. Hace poco en la emergencia creo que dije, bueno, si quiere que le trasplantemos, no sé si estaba no, es paciente de la cama de unidad hemorrágica. Si usted quiere trasplantarse, bueno, tiene que dejar 6 meses sin alcohol, le dije. Si no, no lo van a trasplantar, por la pura. Y creo que esto va a estar cambiando este criterio, ¿ah? Creo que no quieren ser tan excesivos, pero bueno, hay que dar beneficios. Y bueno, ya está, eso es todo.